Hoy vamos a meternos con una figura que es casi como un fantasma filosófico, ¿no? Es que es una de las grandes tragedias, sí, de la historia de la filosofía. Hablamos de Metrodoro de Lámsaco, el amigo íntimo, el colaborador más cercano y, bueno, el discípulo predilecto de Epicuro. Y sin embargo, Y sin embargo, casi toda su obra, que era inmensa, ha desaparecido. nos ha llegado prácticamente nada. Esto nos obliga a hacer una especie de arqueología intelectual, a excavar entre ruinas. Claro, Y lo peor es que las herramientas que tenemos, los testimonios que nos llegan, a menudo vienen de sus enemigos. claro, es como intentar reconstruir la biografía de alguien basándote solo en las críticas negativas. Exacto. Nuestra misión hoy es esa, intentar dar con el Metrodoro real, separando los hechos de la propaganda hostil de autores como Cicerón o Plutarco, que detestaban el epicureísmo. Totalmente. Y en el centro de todo este misterio hay una idea que se le atribuye, fascinante y muy provocadora. La idea de que toda la felicidad se fundamenta en el bienestar del cuerpo. Un matiz que, como veremos, pudo ser la clave de su pensamiento y el arma perfecta para caricaturizarlo. De acuerdo, pues empecemos a excavar. ¿Quién era este hombre al que llegaron a llamar el segundo Epicuro? Pues a ver, los datos que tenemos es que nació en Lámsaco, en la actual Turquía, sobre el 331 a.C. Y fue uno de los pilares del Jardín, la escuela de Epicuro en Atenas. Pero no era un alumno más, era el alumno. Totalmente. Las fuentes dejan clarísimo que no era un simple seguidor. Era una autoridad intelectual por derecho propio. Mientras Epicuro sentaba las bases, Metrodoro, junto a otros como Polieno y Hermarco, fue esencial para sistematizar, desarrollar y defender la doctrina. ¿Eran la primera línea de defensa, por así decirlo? La primera línea, sí. Y los grandes organizadores del movimiento. Si Epicuro fue el genio fundador, Metrodoro fue el arquitecto que se aseguró de que el edificio no se viniera abajo. Y aquí es donde la historia se pone, bueno, casi como una telenovela griega, porque su propio hermano, Timócrates, Su propio hermano, ¿sí? también estaba en el jardín. Pero algo se tuerce. Rompe con Epicuro y se dedica el resto de su vida a lanzar acusaciones terribles contra él y contra Metrodoro. Las reuniones familiares debían de ser tensas, ¿no? Tensas es quedarse corto, imagino. No. No hablamos de una simple discusión. Timócrates se embarcó en una campaña de desprestigio en toda regla. ¿Ah, sí? Publicó panfletos venenosos que circularon por toda Atenas. Acusaba a Epicuro y a Metrodoro de todo tipo de excesos, de depravaciones. Era el equivalente antiguo a una guerra de cancelación en redes sociales. ¿Y qué tipo de cosas decía? O sea, ¿eran calumnias creíbles o se notaba que era puro despecho? La mayoría eran ataques muy bajos, probablemente exageraciones o directamente mentiras sobre banquetes, debilidad de carácter, plagios. Lo típico, vamos. Lo irónico es que, gracias a esos ataques, conocemos el título de una de sus obras, Contra Timócrates. O sea, se defendió. Pero lo más importante que nos llega de él es un pequeño fragmento que no tiene nada que ver con esa polémica. A ver, En su obra de la filosofía, Metrodoro afirma algo crucial. Dice que fue Demócrito, el padre del atomismo, quien le señaló a Epicuro el camino de la sabiduría. fíjate, y esto es importantísimo. No es solo un discípulo repitiendo al maestro, es el historiador de la escuela, el guardián de su linaje intelectual. Estaba construyendo la legitimidad de su movimiento. Entiendo. O sea que no era solo la mano derecha, era también la memoria y el estratega de la escuela. Exacto. Y es increíble que alguien tan fundamental sea conocido hoy, sobre todo, por una idea que a primera vista casi parece traicionar el espíritu epicúreo. Me refiero a esa famosa frase que nos llega a través de Cicerón. La que dice que la felicidad consiste en tener un cuerpo bien constituido y saber que con él se estará bien. Exacto. O sea, es que suena casi al eslogan de una aplicación de wellness de ahora, ¿no? Pero esto lo decía hace 2300 años. Totalmente. Y claro, choca un poco, porque yo siempre he pensado que el epicureísmo iba más de la tranquilidad del alma, la amistad, los placeres sencillos. Esto suena mucho más físico. Más. Hedonista. Sí, Es una reacción lógica, y es precisamente la que querían provocar sus críticos al citar esa frase fuera de contexto. Pero no es una contradicción con Epicuro, para nada. Es un cambio de foco, una cuestión de énfasis. vale. Lo fascinante aquí es que Metrodoro parece decir, un momento,
Toda esa paz mental, esa famosa ataraxia o ausencia de perturbación de la que hablamos, ¿dónde empieza? Claro, no flota en el aire, empieza aquí, en el cuerpo. O sea, ¿que es imposible tener el alma en calma si te duele una muela? Básicamente, no puedes separar la mente del cuerpo. El fundamento de nuestro bienestar es sensorial y corporal. No. Conecta directamente con el corazón de su teoría del conocimiento. Para los epicúreos, el único criterio de verdad que tenemos son las sensaciones, lo que llamaban aistesis. Claro, si no lo puedes ver, oír o tocar, no puedes estar segura de que sea real. Exacto. Y Metrodoro parece haber sido el gran campeón de esta idea. Argumentaba que las sensaciones son nuestro único punto de contacto fiable con la realidad. Son la materia prima de todo. De todo el conocimiento práctico. De todo. Y si esto es así, entonces la búsqueda de la felicidad debe empezar por atender a esas sensaciones, por asegurar que la base, el cuerpo, está en un estado de placer, que para ello significaba sobre todo la ausencia de dolor. Y los títulos de sus obras perdidas lo confirman, ¿no? Tenía un tratado llamado Sobre las sensaciones y otro, en 3 volúmenes, nada menos, contra los médicos. Sí. Estaba claramente obsesionado con cómo la biología y la percepción corporal dan forma a nuestra vida. Ese título, Contra los médicos, es muy llamativo. ¿Era una especie de antivacunas de la antigüedad? No exactamente. Probablemente era una crítica a las prácticas médicas de su tiempo. Ah, vale. Que, en su opinión, a menudo causaban más sufrimiento del que aliviaban, basándose en teorías especulativas en lugar de en la experiencia directa del paciente. Entiendo. Su argumento sería: si la felicidad es tener un cuerpo sano y una mente tranquila, debemos entender cómo funciona nuestro cuerpo de forma racional. No es un hedonismo frívolo de busca el placer a toda costa, sino una ética racional del autocuidado. La prudencia es la que guía. Hay testimonios que también sugieren que criticaba ciertas normas sociales, adoptando posturas que sus contemporáneos consideraban escandalosas. ¿Qué significa escandaloso en este contexto? Bueno, hay que tener cuidado con esa palabra. Escandaloso solía ser el adjetivo favorito de sus enemigos. Claro. No promovía un libertinaje sin control. Más bien, parece que cuestionaba las convenciones sociales, lo que los griegos llamaban el nomos, que generaban ansiedades y deseos artificiales. Como la obsesión por la riqueza, la fama o el poder político. Exactamente. Metrodoro, siguiendo a Epicuro, diría que esas cosas nos prometen placer, pero en la práctica nos generan más dolor, miedo y estrés. O sea, su crítica no era una llamada al caos. No, era una llamada a la reflexión. ¿Este deseo que tengo es natural y necesario como comer cuando tengo hambre? ¿O es una construcción social que me está perturbando inútilmente? Se trataba de entender los límites del deseo. Los límites naturales del deseo, sí. Para vivir una vida placentera y serena, no de entregarse a todos los impulsos. Es que es tan frustrante. Estamos aquí intentando reconstruir a un pensador que parece increíble a partir de migajas. De migajas y de los insultos de sus rivales. ¿Qué es lo que perdimos exactamente? Diógenes Laercio nos da una lista de títulos y es desolador pensar que todo eso se esfumó. Lo es. Perdimos un cuerpo de trabajo inmenso, pero su legado no se borró del todo. Fue una figura puente. Un puente. Sí. Él y la primera generación de epicúreos consolidaron la doctrina de una forma que permitió su transmisión durante siglos. Autores posteriores, como el gran poeta romano Lucrecio, aunque no lo citen directamente, están bebiendo de la estructura de pensamiento que Metrodoro ayudó a construir. Y me imagino que los académicos de hoy siguen dándole vueltas al caso Metrodoro. ¿Cuál es el veredicto actual? ¿Fue un pensador original o simplemente un brillante altavoz para las ideas de Epicuro? Ese es el gran debate. Y sigue completamente abierto. Por un lado, están los que creen que su sensualismo fue una verdadera innovación, una radicalización del pensamiento del maestro. Que ponía el cuerpo en un lugar aún más central. Exacto. Ven en él a un pensador con una voz propia muy marcada. ¿Y en la otra esquina? Están los que piensan que su papel fue más el de un expositor y sistematizador genial, que no introdujo ideas nuevos, sino que encontró la forma más clara y contundente de expresar y defender las de Epicuro. El problema es que, sin sus libros, solo con fragmentos, es un puzzle al que le faltan el 99% de las piezas. Nunca podremos estar seguros del todo. Vale, conectemos todo esto con el presente. Estamos hablando de un filósofo cuya obra casi se ha desvanecido. ¿Por qué debería importarnos hoy? Pues fíjate,
Annie, su idea de que la experiencia sensorial es la base de todo conocimiento práctico me parece increíblemente moderna. O sea, se adelanta siglos al debate sobre el empirismo, ¿no? Su mensaje de fíate de tus sentidos sigue siendo muy relevante. Totalmente. Y si llevamos esa idea a un plano más amplio, sus reflexiones son de una actualidad asombrosa en bioética y en el debate sobre el bienestar. Claro. Esa conexión inseparable que establece entre cuerpo, placer y prudencia nos recuerda algo fundamental. Preocuparse por el bienestar corporal, por la ausencia de dolor físico, no es una frivolidad materialista, es la base. Es el fundamento de cualquier ética racional del cuidado de uno mismo. Es una reivindicación del cuerpo no como una cárcel para el alma, sino como el centro de la experiencia filosófica. Exacto. Y piensa en la salud mental. La insistencia epicureana en la ataraxia, esa calma, se basaba en erradicar los miedos irracionales, sobre todo a los dioses y a la muerte. Vale. Metrodoro nos diría que para tener una mente sana, primero hay que atender a las necesidades reales y finitas del cuerpo, y descartar las ansiedades infinitas que nos impone la sociedad o nuestras propias supersticiones. Es la base de muchas terapias de hoy. Así que, resumiendo, Metrodoro de Lámsaco no fue solo un discípulo leal que vivió a la sombra de un genio. Para nada. Fue una figura central por derecho propio, un organizador, un defensor y un pensador con un matiz muy potente. El que nos recuerda que la filosofía no es una abstracción, se vive en el cuerpo. Y que tanto la felicidad como el conocimiento empiezan en nuestras sensaciones. Lo que nos deja con una reflexión final, para quien nos escucha. La historia al final la escriben las obras que sobreviven. Claro. Las de Epicuro se conservaron mucho mejor que las de su principal discípulo. Pero imaginemos por un momento que hubiera sido al revés. Si tuviéramos la extensa obra de Metrodoro y solo fragmentos de Epicuro, ¿cómo sería nuestra concepción del epicureísmo? Buena pregunta. ¿Estaría la búsqueda de la felicidad aún más ligada a la salud corporal, al bienestar físico y a la fiabilidad de nuestros sentidos? ¿Hablaríamos quizás de metodoreísmo como sinónimo de una vida buena, prudente y sobre todo profundamente encarnada?